Historia de un guerrero legendario, el cual después de acabar con cientos de oponentes, convirtiéndose en una leyenda a la que muy pocos serán capaces de enfrentar, tomó la decisión de dejar esa vida atrás y fingir ser un simple vagabundo, claro, ocultando sus verdaderas habilidades. Sin embargo, cuando alguien se atrevía a hacerlo enojar, el tipo no dudaba en hacer uso de sus habilidades, convirtiéndose en un verdadero monstruo, muy distinto a su personalidad de vagabundo. En el proceso, conquistando varias chicas, a quienes le salvó la vida. Así que si te interesa la historia de este frío guerrero, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Rurouni Kenshin. La historia comienza ubicándonos en Kyoto, Japón, donde varios guerreros habían rodeado a este tipo, Hitori Batosai, un assassin bastante temido, para así acabar con su vida. Pero a pesar de ser superado en número, fue capaz de deshacerse de ellos en segundos. El tipo era un verdadero monstruo. Después de esto, damos un salto varios años después, donde mientras el chico deambulaba por la noche, fue interceptado por esta chica, Kaoru, quien decía estarlo buscando para poner fin a sus fechorías, aunque el prota no parecía ser el mismo de antes, ya que incluso fue derribado por ella. Tras esto le explicó que no entendía de qué carajos le hablaba, ya que él no era el assassin que buscaba, más bien era un simple vagabundo, y de hecho la espada que portaba tenía el filo invertido, por lo que no podría acabar con nadie. Pero mientras conversaban, escucharon algunos disturbios provocados por este tipo, quien decía ser el legendario Batosai y estaba acabando con varios policías. La chica de antes, al notarlo, le hizo frente con solo su espada de bambú, y aunque sus habilidades eran buenas, no fueron suficientes. Por suerte el prota apareció en el momento justo para salvar su vida. Tras esto el tipo abandonó el lugar, diciendo que era Batosai y servía al dojo Hitori. Palabras que hicieron enfurecer a Kaoru, quien quiso ir tras él, pero fue detenida por el vagabundo, a lo que Kaoru le dijo que no la detuviera, ya que el dojo que el tipo mencionó era el suyo. Pero bueno, después de que el prota la llevara hasta su dojo, la chica le explicó que el hijo de fruta de antes había estado eliminando personas haciéndose pasar por miembro de su dojo, provocando que los alumnos desertaran por miedo a verse involucrados con el legendario Batosai, y era por eso que ahora estaba tras él, a lo que el prota le respondió que lo mejor era que se detuviera, ya que de continuar así sería eliminada por el tipo. Pero la chica le explicó que no podía hacer eso, ya que ese dojo fue heredado a ella por su padre, quien perdió la vida en batalla, y quien solía decirle que la espada no era un arma para eliminar personas, más bien para salvar vidas. Aunque tras la insistencia del prota en dejarlo por la paz, la chica le dijo que mejor no se metiera. Tras sus palabras, el chico se retiró, eso sí, cuestionándole si su padre hubiera querido que perdiera la vida por el dojo. Días más tarde, la chica nuevamente se cruzó con el prota, y después de disculparse por lo del otro día, el chico le preguntó si había hecho avances con lo de antes, a lo que Kaoru le reveló que descubrió que un dojo en el pueblo cercano fue tomado por delincuentes, y entre ellos se encontraba uno con la misma descripción que el tipo de antes. Tras enterarse de esto, el prota se retiró, eso sí, advirtiéndole que tuviera cuidado con su sirviente, ya que algo en él parecía no cuadrarle. Horas más tarde se presentó en el dojo del que Kaoru le habló para comprobar su teoría, y en segundos fue rodeado por varios pandilleros. Por suerte el tipo no estaba ahí como un vagabundo, sino como Batosai. Por otra parte, la chica fue abordada por su sirviente, quien explicó que había preparado los documentos para que vendiera el dojo. Obviamente la chica no entendía nada, pero el tipo le explicó que el grandulón era su hermano, y había estado esparciendo rumores para que no tuviera más opción que venderle su terreno. Tras esto fue sometida por el falso Batosai, quien obligó a firmar los documentos. Pero por suerte, cuando esto sucedía, el prota se hizo presente en la escena, acabando con varios de ellos en segundos y advirtiéndoles que dejaran a la chica en paz o acabaría con todos. Los tipos lo subestimaron por completo y arremetieron contra él, aunque poco y nada pudieron hacer contra las habilidades del prota, quien con una velocidad sobrehumana dejó inconscientes a todos, revelándole al anciano que él era el verdadero Batosai, y de no ser porque ahora mismo estaba usando una espada invertida, habría acabado con todos sus compañeros. A pesar de sus palabras, el impostor cometió el error de atacarlo, sufriendo el mismo destino que los tipos de antes, y tras romper el contrato y poner en su lugar al anciano, el prota le pidió disculpas a Kaoru por haberle ocultado su identidad, diciéndole que se retiraría para no causarle más problemas. No obstante, fue detenido por Kaoru, quien le pidió que al menos se quedara unos días si no tenía a dónde ir, y aunque el chico no estaba convencido para evitar ponerla en riesgo,
Al final accedió para ayudarla con el dojo y le reveló su verdadero nombre, el cual era Kenshin. Días más tarde, nos muestran cómo el prota había estado ayudando a la chica a restaurar el dojo, aunque mientras compraban algunas cosas se toparon con un chico que intentó robar el dinero de Kenshin, pero fue detenido por Kaoru, quien consiguió recuperar el dinero. No obstante, Kenshin le pidió que lo dejara ir, eso sí, aconsejándole que para la próxima no se dejara atrapar, pero sus palabras hicieron enfurecer a Yahiko, quien, molesto por despertar la lástima del prota, le dijo que no se confundiera, ya que solo se trataba de una broma. Horas más tarde, Kenshin fue detenido por oficiales de la ley, ya que según ellos, en ese lugar estaba prohibido el portar armas. Obviamente el chico estaba dispuesto a colaborar, aunque para su mala suerte, en el lugar se presentaron oficiales del pelotón portaespadas, los únicos que tenían derecho de portar una, y quienes, a pesar de que los oficiales intentaron explicarles que el prota no era una amenaza, estaban decididos a usar la fuerza, ya que después de meses sin usar sus armas, estaban ansiosos por hacerlo. Pero el prota no cayó ante sus provocaciones, o eso hasta que los tipos amenazaron con meterse con Kaoru, despertando la ira del antiguo Batosai. Mientras tanto, nos muestran como un oficial de alto rango había llegado a ese pueblo en busca del legendario Batosai, por los recientes rumores, aunque mientras estaba reunido con el alcalde, fueron notificados que el pelotón portaespadas de nuevo estaba causando disturbios. Sin embargo, lo que impactó al alcalde fue que el mensajero le comentó que el pelotón estaba siendo humillado por un solo hombre con una cicatriz en su rostro, palabras que dejaron frío al oficial, ya que quizá ese tipo era la leyenda que buscaba. Regresando con el prota, este había sido capaz de deshacerse del pelotón completo, únicamente le restaba enfrentar a su líder, aunque antes de hacerlo, le advirtió que mejor se retirara, ya que no quería humillarlo, pero el tipo cometió el error de enfrentarlo, siendo víctima de las habilidades de Kenshin, que en segundos lo dejó fuera de combate. Por cierto, la escena fue presenciada por Yahiko, quien quedó impactado por las habilidades del prota. Momentos más tarde, el chico fue abordado por el oficial de antes, que incluso era reconocido por Kaoru por sus grandes éxitos en batalla. Este último, en realidad estaba tras él para ofrecerle un cargo de alto nivel entre sus filas, ya que le debía eso por la ayuda que le había aportado a su nación en medio de la guerra, en la que acabó con cientos de oponentes. No obstante, Kenshin declinó la oferta, diciéndole que sus días como perro del gobierno habían terminado, y ahora únicamente quería una vida tranquila. Pero sus palabras no convencieron del todo al oficial, quien le advirtió que se arrepentiría por rechazar su oferta, ya que alguien como él jamás podría llevar una vida normal. Por otra parte, Yahiko, inspirado por el prota, decidió abandonar la banda para la que trabajaba, aunque eso no salió como esperaba, ya que los tipos le dieron una paliza, diciéndole que de no continuar con su trabajo, acabarían con su vida. A pesar de ello, el chico continuó negándose, diciéndoles que estaba decidido a dejar de ser un carterista para convertirse en un espadachín como una vez su padre lo había sido. Palabras que hicieron enfurecer a los tipos, que estaban por acabar con su vida. Por suerte, en el momento justo, el prota se hizo presente, después de acabar con varios ladrones en las afueras. Esto ya que había sido notificado del secuestro de Yahiko por Kaoru, quien presenció como varios tipos se lo llevaban. De inmediato el chico dejó fuera de combate a algunos tipos que cometieron el error de enfrentarlo, aunque por suerte para ellos, su jefe era bastante inteligente, y después de presenciar la sed de sangre en los ojos del prota, les pidió que se detuvieran, accediendo a que se llevara consigo a Yahiko, quien por su parte, después de convencer al chico, dejó el lugar de manera pacífica, y aunque varios tipos quisieron ir tras él, fueron detenidos por su jefe, quien les explicó que de haber enfrentado a ese tipo, quizá todos en el lugar estarían sin vida. Por otra parte, mientras se dirigía al dojo, Kenshin notó como el chico estaba frustrado por su debilidad, así que le dijo que lo llevaría a un lugar donde podría fortalecerse. Tras esto lo presentó con Kaoru, diciéndole que ya que necesitaba reclutas, Yahiko podría ser uno de ellos, mientras que este último por fin tendría la oportunidad de fortalecerse. Y aunque el chico no estaba muy convencido, después de ver que las habilidades de Kaoru eran bastante buenas, decidió aceptar, así que ahora el dojo tenía su primer recluta. Y para celebrarlo, Kaoru invitó a ambos a un restaurante bastante reconocido, pero para su mala suerte se toparon con unos borrachos que estaban causando disturbios, incluso golpeando al prota con un jarrón, o eso hasta que fueron confrontados por este tipo, Sanazuke, quien les recomendó que se largaran tranquilamente, o de lo contrario tendría que usar la fuerza. Sin embargo, los tipos lo retaron a una pelea, sin saber que estaban cometiendo un grave error, ya que a pesar de que uno de ellos usó una especie de arma, eso no sirvió de nada, ya que su resistencia era inhumana.
buena. Incluso el arma terminó dañando la misma mano del tipo. Tras esto a Sanosuke le bastó un solo golpe para dejarlo inconsciente, mientras que su compañero, quien quiso tomarlo por sorpresa, fue detenido por Kenshin, quien en segundo se posicionó tras él, recomendándole largarse. Y bueno, una vez con todo solucionado, el tipo se presentó con el prota, diciéndole que por la manera en que se movía, estaba seguro de que tenía buenas habilidades, así que esperaba algún día enfrentarlo. Aunque ese día no demoraría mucho, ya que días después, el tipo fue contratado por los tipos del principio, quienes querían su ayuda para cobrar venganza contra Batosai, a lo que Sanosuke aceptó sin dudar, ya que desde hace tiempo había estado deseando enfrentarse a un oponente digno. Días más tarde se presentó en el dojo de Kaoru, portando una especie de arma bastante grande y diciéndole al prota que quería tener un enfrentamiento contra él, y esta vez no podría negarse, ya que de hacerlo acabaría con su vida. Además le comentó que sabía todo de su pasado, sobre cómo durante varios años había trabajado como assassin, acabando con los oponentes que pusieran en riesgo a su nación. Además le comentó que odiaba a los tipos como él, que habían pertenecido al ejército y abusaron de su poder, acabando con la vida de inocentes. Tras sus palabras, el prota accedió, así que luego de llegar a un lugar más cómodo, ambos iniciaron el enfrentamiento, en donde Sanosuke portaba una espada enorme, y que solo él era capaz de controlar a la perfección, gracias a su fuerza inhumana. Aunque una vez el duelo comenzó, el prota fue capaz de evadir su ataque y contraatacar con el movimiento que regularmente solía usar para acabar con sus oponentes, aunque segundos después se dio cuenta de que esta vez eso no sería suficiente, ya que Sanosuke se levantó sin ningún rasguño. Por cierto, los tipos de antes observaban de cerca la batalla, ya que esperaban el momento justo para tomar con la guardia baja a Kenshin y acabar con su vida. Por su parte el prota, a pesar de la resistencia de su oponente, fue capaz de esquivar todos sus ataques, y sabiendo que el tipo era bastante fuerte, desató una ráfaga de ataques rápidos para afectar varios de sus puntos vitales. Sanosuke no podía creer lo fuerte que era el prota, así que mientras trataba de levantarse después de ser derribado, se disculpó con su general por ser tan débil, y nos muestran un poco de su pasado, sobre cómo este en su infancia fue adoptado por el general de una brigada independiente, quien en medio de los conflictos se encargaba de poner a salvo a los pequeños pueblos, tanto de los soldados que abusaban de su poder, como de los enemigos de la nación. Era por ello que Chico guardaba gran admiración hacia él, pero al final el tipo fue eliminado por el mismo ejército de su nación, quienes querían sacárselo de encima. Era por ello que odiaba tanto a los tipos como Kenshin, así que impulsado por su ira se levantó nuevamente, siendo capaz de conectar un golpe contra el prota, golpe que fue la oportunidad que el anciano esperaba para dispararle a Kenshin. Por suerte reaccionó a tiempo y predijo la trayectoria de la bala, para así detenerla con su espada. Sin embargo, su compañero trató de tomar como rehenes a Kaoru y a Yahiko, pero Sanosuke usó su arma para detenerlo, mientras que el prota consiguió desarmar al anciano usando su velocidad para dejarlo inconsciente. Una vez ambos tipos fueron sacados de la ecuación, Sanosuke quiso continuar el enfrentamiento, en el que a pesar de usar su mejor táctica, no sirvió de nada, e incluso su arma fue rebanada por un movimiento sutil de Kenshin, quien estaba en otro nivel. Tras esto, Sanosuke enfurecido le comentó el por qué odiaba a los tipos como él, revelándole el incidente de su pasado y sobre cómo la gente del ejército solía abusar de su poder para acabar con la vida de personas inocentes. Pero Kaoru le respondió que el prota no era como ellos, incluso había rechazado cargos en los altos mandos, y el prota le explicó que sabía que era una escoria, pero ahora trataba de pagar por sus crímenes ayudando a la gente, ya que sabía que a pesar de que los conflictos habían terminado, la gente inocente continuaba sufriendo. Estas palabras hicieron a Sanosuke recordar que su general actuaba de la misma manera, aunque tras hacerlo colapsó por las heridas que había recibido. Y días más tarde nos muestran cómo el tipo había comenzado a llevarse mejor con Kenshin, y de hecho ahora lo veía como solía ver a su general, ya que ambos tenían valores similares. Días más tarde, el prota fue visitado por un oficial que necesitaba su ayuda para atrapar a un criminal, y le explicó cómo este último era un assassin que había estado realizando ataques a los altos mandos de la nación. Eso sí, notificando unos días antes de su ataque para que pudieran prepararse, pero a pesar de sus avisos, nadie había sido capaz de detenerlo. Lo peor de todo era que ahora iba tras un viejo conocido de Kenshin, así que al final accedió, por lo que unos días después tanto Kenshin como Sanosuke, quien le prestaría su ayuda, se presentaron en el lugar donde sería el ataque. Y aunque la persona a la que querían proteger estaba segura de que bastaba con sus guardaespaldas, al final terminó aceptando su ayuda, una decisión bastante acertada, ya que unas horas más tarde en el lugar se hizo presente el criminal, quien tenía habilidades bastante buenas. Por su parte, a pesar de las advertencias de Kenshin, varios hombres quisieron eliminarlo por su cuenta,
Grave error, ya que al tipo le bastaron segundos para destrozarlos. Además, usaba una técnica de hipnosis que impedía que sus oponentes se movieran. Los únicos capaces de resistirla eran Sanosuke y Kenshin. Este último inició un enfrentamiento contra él, y después de cruzar espadas, recordó que ese tiempo había enfrentado a ese tipo, aunque sus habilidades no estaban tan pulidas como ahora. Y apenas el chico bajó la guardia, el tipo intentó cumplir con su objetivo, acabar con el tipo. Por suerte Sanosuke reaccionó a tiempo y salvó su vida. Eso sí, recibiendo una herida bastante seria en el proceso. Tras esto el prota consiguió alejarlo un poco, y al verse acorralado, el tipo decidió retirarse, eso sí, diciéndoles que su próximo objetivo era Kenshin. Aunque tras esto, el prota le explicó a Sanosuke que ese era su objetivo, ya que de esa manera podría deshacerse de él, sin poner en riesgo la vida de nadie más. Eso sí, le pidió que por el momento se encargara de cuidar el dojo en su ausencia. Lo que Kenshin no esperaba era que Kaoru, quien comenzaba a sentir algo por él, al enterarse de lo sucedido, se dirigió al lugar donde esperaba a su oponente, para según ella brindarle su ayuda. No obstante, el prota le advirtió que lo mejor era que se retirara, ya que estando en ese lugar, solo sería un estorbo y su vida correría peligro. Lamentablemente era demasiado tarde, porque a Kaoru para que el prota, cegado por la ira, pudiera enfrentarlo con todo su poder y dejara de contenerse como lo había estado haciendo hasta ahora. Obviamente el prota después de esto adoptó nuevamente su personalidad fría. Mientras tanto, el tipo de antes le comentó a Kaoru cómo había conocido a Kenshin, sobre cómo cuando era joven presenció de primera mano cómo ese monstruo acababa con sus camaradas, vista que despertó en él una sed de sangre increíble, gracias a la cual se había convertido en un poderoso guerrero, y ahora estaba seguro de que podría enfrentar a Kenshin. Eso sí, quería hacerlo en su mejor forma, y su deseo fue concedido, ya que momentos después, el prota se presentó en el lugar con una sed de sangre abrumadora. Incluso estaba listo para usar la parte filosa de su espada. De inmediato ambos iniciaron el enfrentamiento, en el que parecían estar al mismo nivel. O bueno, eso hasta que el tipo poco a poco comenzó a obtener la ventaja. Además, en el transcurso, usó nuevamente su técnica hipnótica contra Kaoru, para así impedir por completo su respiración, y el prota únicamente conseguiría salvarla si acababa con él antes de que la chica se quedara sin oxígeno. Obviamente esto hizo enfurecer aún más al prota, que logró conectar varios golpes, así que al verse acorralado, el tipo usó en él mismo su técnica hipnótica para extraer todo el potencial de su físico. Al notar esto, el chico adoptó una postura de ataque bastante arriesgada, ya que quería acabar el combate en segundos. No obstante, cuando ambos se arremetieron, el hijo de fruta pareció saber qué movimiento realizaría Kenshin, o eso fue lo que el prota le hizo creer, ya que en lugar de usar su espada para conectar, utilizó su funda para romper las articulaciones del tipo, provocando que este no pudiera ser capaz de usar su katana nunca más. Pero a pesar de ello, el tipo se negaba a retirar su técnica de Kaoru, así que Kenshin no tendría más opción que romper su juramento de no eliminar personas y acabar con su vida. Por suerte, Kaoru, para evitar esto, usó toda su concentración para salir de la técnica por su cuenta, evitando que el prota regresara a ser el mismo monstruo que una vez había sido. Mientras tanto, el otro tipo decidió autoeliminarse, explicándole que ahora que no podría utilizar la katana, su existencia no tenía sentido. Pero bueno, una vez con todo solucionado, la chica le dio las gracias al prota por salvarla, pero este le dijo que en realidad era él quien tenía que disculparse por haberla puesto en riesgo por culpa de su pasado. Por cierto, Kaoru comenzaba a tener sentimientos fuertes por el prota, ya que incluso temía que la abandonara para no ponerla en riesgo. Pero bueno, ahora sí, vayamos a lo importante, ya que unos días más tarde, mientras Kenshin y Sanosuke descansaban un poco en un bar, se toparon con esta chica, Tomoe, quien escapaba de unos tipos y terminó pidiéndoles ayuda a los protas. Obviamente estos accedieron al ver cómo los tipos portaban armas, y Sanosuke se encargó de ellos con suma facilidad. Pero además de ellos, un tipo habilidoso se hizo presente, tomándolos con la guardia baja, y quien le pidió a Tomoe que regresara con él. De lo contrario, las consecuencias serían graves. Aunque al notar la negativa de Tomoe, el tipo usó una especie de proyectiles que por suerte Kenshin fue capaz de evitar. Eso sí, se dio cuenta de que el tipo no era alguien común. Así que sin pensarlo, junto a Sanosuke lo dejaron fuera de combate. Al notar esto, la chica se dio cuenta de que lo mejor era mantenerse a su lado, ya que ellos podrían mantenerla a salvo. Aunque Sanosuke, furioso por meterlos en problemas, le preguntó quién carajos era, dándose cuenta de que la chica llevaba consigo una especie de droga que había estado siendo distribuida en la zona. Obviamente la chica no era de confiar, pero como no podían dejarla sola, decidieron escoltarla por un tiempo. Eso sí, le preguntaron de dónde carajos había sacado la droga y por qué lo
los tipos la perseguían, pero cuando trataba de explicárselos fueron interrumpidos por un conocido, quien les mostró cómo los tipos que enfrentaron antes habían sido eliminados. Tras esto, Tomoe les explicó que la organización que la perseguía solía actuar de esa manera, eliminando a quienes fallaban en sus misiones. Por su parte, la chica le explicó con más detalles sobre la organización, sobre cómo un traficante bastante adinerado había contratado a un grupo de mercenarios para resguardarlo, los cuales tenían habilidades superiores. Y eso no era todo, ya que contaba con cientos de secuaces que seguían sus órdenes. Pero a pesar de darle todos los detalles, se negó a confesarle el por qué la perseguían, diciéndole que no lo molestaría por mucho tiempo. No obstante, la organización no se hizo esperar, ya que apenas descubrieron su paradero, uno de los mercenarios se hizo presente en el dojo para recuperar a la chica, y el cual por cierto tenía una forma bastante extraña. Sanosuke quiso encargarse de él por su cuenta. Lo que no esperaba era que el tipo tenía la habilidad de escupir fuego por medio de aceite inflamable. Así que al notar esto, Kenshin entró en acción, y a pesar de las flamas del tipo, este último estaba siendo capaz de usar la katana para desviar sus ataques. No obstante, fue detenido por Sanosuke, quien le pidió que lo dejara encargarse de ese tipo. Y tras la aprobación del prota, el chico continuó con su batalla, y a pesar de recibir varios impactos, usó su voluntad para resistir y desarticular el mecanismo de ataque de su oponente. Tras hacerlo, le bastaron unos cuantos ataques para acabar con él. Por cierto, Tomoe, que presenció todo, se preguntaba cómo carajos esos tipos eran tan fuertes, pero mientras se acercaba a ellos, fue atacada por el tipo de los proyectiles. No obstante, Yahiko, quien no quería quedarse de brazos cruzados, usó su mano para evitar un ataque mortal hacia la chica. Lo que no esperaba era que el proyectil estaba envenenado. Por su parte, el prota rápidamente arremetió contra el hijo de fruta. No obstante, a pesar de que lo neutralizó, en el lugar se hizo presente otro mercenario que estaba varios niveles arriba a los anteriores, y el cual, antes de escapar con sus camaradas, le advirtió que pronto se volverían a ver. Mientras tanto, la vida de Yahiko fue sacada de peligro gracias a una fórmula producida por Tomoe, quien al parecer tenía experiencia en la medicina, aunque tras hacerlo intentó marcharse para no poner en riesgo la vida de los protas. Por suerte fue detenida por Kenshin, quien explicó que por el momento lo mejor era que permaneciera a su lado, aunque la chica le preguntó por qué carajos quería salvarle la vida. A lo que el tipo únicamente le respondió que era un capricho suyo, ya que solo de esa manera podría redimirse por su pasado. Tras esto, la chica le reveló el por qué era perseguida, y resulta que el doctor para el que solía trabajar, trabajaba para la organización de antes, creando sustancias ilícitas. Y luego de que este falleciera, únicamente ella tenía la fórmula para crearla, y ahora los tipos estaban tras ella para obligarla a trabajar para ellos. Por otra parte, los mercenarios, ahora que sabían que tendrían que enfrentarse al legendario Batosai, comenzaban a prepararse mejor. Días más tarde, Tomoe fue visitada por un vendedor ambulante, o bueno, más bien por un mercenario, que había tomado la forma del anciano para llevarla con su jefe, quien le advirtió que lo mejor era que fuera con ellos sin oponerse, ya que de lo contrario sus nuevos amigos pagarían las consecuencias. Sin más opción, la chica accedió, dejándoles una carta a los protas, donde les explicaba que había regresado a su tierra natal, donde su familia la estaría esperando. Pero el prota descubrió la mentira de inmediato, ya que gracias a su investigación sabía que Tomoe era huérfana, así que iría por su cuenta a recuperarla. Y a la misión terminaron uniéndose Sanosuke e incluso Yahiko, quien quería saldar su deuda con Tomoe por salvarle la vida. Una vez en la guarida de los tipos, los tres tendrían que enfrentarse a prácticamente un ejército entero. Aún así, eso no sería problema para ellos, ya que las habilidades de Kenshin estaban diseñadas especialmente para enfrentarse a oponentes simultáneos, mientras que la fuerza abrumadora de Sanosuke no desentonaba, e incluso Yahiko estaba siendo capaz de seguirles el paso, a pesar de que algunos de ellos contaban con armas de fuego. Una vez llegaron hasta la mansión del líder, este le ofreció al prota trabajar para él y darle una suma de dinero bastante fuerte por sus servicios. No obstante, sus palabras solo hicieron enfurecer aún más a Kenshin, que estaba listo para arrasar con todo hasta llegar a Tomoe. Por su parte, el traficante le ordenó de manera humillante al líder de los mercenarios acabar con Kenshin, pero el tipo le dio un golpe de realidad, diciéndole que ellos únicamente trabajaban para él, para tener oponentes a quienes enfrentar después de los conflictos, pero si continuaba hablándole así, acabaría con su vida, y de hecho únicamente cumpliría con ese trabajo para tener la oportunidad de enfrentarse al legendario Batosai. Después de ello no los volvería a ver nunca. Y bueno, una vez el equipo de los protas se adentró en la mansión, fueron recibidos por el enmascarado de antes, a quien tendrían que derrotar para llegar hasta Tomoe, así que Kenshin no dudó en enfrentarlo. De inmediato ambos comenzaron el altercado, en donde el mercenario pareció tener la ventaja, asestando varios golpes, aunque Kenshin que no era capaz de evadirlos. El enmascarado parecía bastante
bastante decepcionado. Después de todo, el legendario Batosai no era lo que las leyendas mencionaban, sino era capaz de descubrir el secreto tras su técnica. Aunque tras esto el prota adoptó una posición bastante extraña para tratar de contrarrestar sus ataques. O eso fue lo que le hizo creer, ya que solo lo hizo para medir la longitud de los brazos del tipo, quien usaba ilusiones ópticas con su traje para ocultar su alcance. Y tras descubrirlo, no le tomó trabajo tomar la ventaja, dándose cuenta de que el tipo tenía una apariencia bastante extraña. Tras esto, el mercenario enfurecido utilizó una especie de dagas al estilo Wolverine para equilibrar la balanza, pero eso no sirvió de nada luego de que el prota conociera su truco, ya que a pesar de sus movimientos rápidos, Kenshin lo neutralizó con algunos de los movimientos que solía usar. Y bueno, tras derrotarlo, el grupo continuó avanzando por la mansión hasta toparse con otro de los mercenarios, al cual esta vez Sanosuke haría frente. Y una vez Kenshin se marchó junto a Yahiko, Sanosuke inició su enfrentamiento contra el mercenario, quien tenía un estilo de batalla bastante similar al suyo. No obstante, la fuerza bruta de su oponente era mucho mayor a la suya, lo que lo puso en una seria desventaja, ya que únicamente podía resistir los golpes que el mercenario conectaba, sin ser capaz de contraatacar. Eso sí, el tipo reconoció que Sanosuke era de los oponentes más fuertes a los que se había enfrentado, así que se preguntaba por qué servía un perro del gobierno como el prota. Palabras que hicieron enfurecer a Sanosuke, quien no podía permitir que hablara de esa manera de su amigo, así que a base de fuerza de voluntad, fue capaz de conectar un solo golpe que fue suficiente para dejar fuera de combate al mercenario. Aún así, Sanosuke pagó el precio de recibir tanto daño. Por otra parte, el prota había llegado hasta el líder de los mercenarios, quien le dijo que no tendría problema en decirle el paradero de Tomoe, pero para ello tendría que derrotarlo. Así que tras esto ambos iniciaron el enfrentamiento, donde por cierto, el mercenario estaba utilizando una katana de menor longitud, ya que de esa forma empleaba mejor su estilo de combate. Y de hecho tenía razón, ya que gracias a ella estaba teniendo completo control del altercado, asestando golpes sin que el prota pudiera siquiera asestar uno. Por suerte, después de un rato de recibir sus ataques, Kenshin consiguió descifrar el secreto detrás de su técnica, que consistía en usar un arma más corta para alterar la percepción del oponente, provocando que sus ataques no conectaran. Así que sujetando la espada de la parte filosa, consiguió equilibrar la balanza, pero a pesar de ello la diferencia de poder era grande, ya que gracias a la velocidad de su oponente, el prota, a pesar de predecir sus movimientos, no conseguía detenerlo. O bueno, eso hasta que usó sus manos al desnudo para detener su katana. Tras esto no le tomó trabajo desarmarlo y conectarle golpes en puntos vitales que lo dejaron inconsciente por algunos segundos. Aunque una vez recuperó la conciencia, el prota le preguntó por qué, si había sido un mercenario, no aceptó un cargo en los puestos altos del gobierno después de que los conflictos terminaran. A lo que el tipo le explicó que no lo había hecho porque sus compañeros, al ser ex criminales, fueron desterrados de la nación, y al no poder abandonarlos como su líder, decidió continuar a su lado como mercenarios del bajo mundo. Pero mientras conversaban, fueron interrumpidos por el traficante de antes, quien consiguió un arma bastante poderosa, y con la única que podría deshacerse de los obstáculos ante él. Incluso eliminaría al mercenario por haberle faltado el respeto momentos antes. Y sin pensarlo, abrió fuego contra los guerreros, que a duras penas consiguieron evadir los proyectiles, hasta que algunos de ellos conectaron al mercenario, impidiendo que continuara moviéndose. O eso hasta que uno de sus compañeros se sacrificó para salvar su vida, ya que le debía eso por toda su ayuda. Además, él no fue el único, ya que los dos mercenarios del principio intentaron neutralizar la metralleta por medio de un plan elaborado, aunque eso no funcionó y ambos fueron eliminados. Por su parte, el enmascarado de antes le dijo al prota que le daría tiempo para recuperar su espada y acabar de una vez por todas con ese hijo de fruta. Así que el tipo corrió hasta el traficante para distraerlo el tiempo suficiente para que Kenshin tuviera una oportunidad. Por suerte, su sacrificio no fue en vano, y después de que acabara con él, el prota fue capaz de acercarse lo suficiente para impedir que usara la metralleta, y en segundos lo dejó fuera de combate. Eso sí, su derrota le costó la vida a 4 guerreros. Además, el prota no se encontraba en buenas condiciones luego de tanto daño en batallas continuas. Aún así, no perdieron tiempo y consiguieron llegar hasta la habitación de Tomoe para ponerla a salvo. Además, minutos después, la policía se hizo presente en el lugar para poner bajo arresto a todos los hombres del traficante. Así que ahora la chica no tendría que preocuparse más por ello. Por cierto, al que no pudieron atrapar fue al líder de los mercenarios, quien antes de irse le advirtió al prota que algún día se volverían a ver para darle fin a su batalla. Además, se llevó a sus compañeros para darles una sepultura digna. Pero bueno, luego de esto, el prota regresó al dojo para sanar sus heridas, y por su parte Tomoe comenzaría a trabajar con el doctor del pueblo. Eso sí, antes de marcharse le dijo a Kaoru que tuviera cuidado con Kenshin, ya que ella también sentía algo por él. Pero bueno, aquí termina este video, aunque tranquilos, de hecho esta fue solo la mitad del anime.
ya que aún está en emisión, así que si quieren que traiga los siguientes capítulos, este video deberá llegar a los 13.000 likes y 1000 comentarios con la frase espadachín legendario. Además, no se olviden de suscribirse, ya que estamos a un paso de los 400.000 subs. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.